Tenemos una palabra para hoy que tiene que ver con que hemos sido elegidos para salvar. Él está a su lado, elegido para salvar. Y la palabra del Señor está en Romanos, capítulo 10, versículos del 11 al 15, donde dice así, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Levante su manito y dígale, Padre, sé que aquí hay palabra para mí. Glorifícate, poderoso Jesús. Dame la victoria, Dios. Dame la bendición. Y que tu gloria se mueva a mi favor en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dame tu palabra, soberano Dios. Amén. 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 Y amén. Aleluya. Romanos capítulo 10. Una de las cosas que usted y yo tenemos que llevar muy presente en el corazón, muy claro, muy puestas en su punto, es aquella palabra que está escrita donde nos está diciendo el Señor. Creer en el Señor es la puerta de entrada a todo tipo de bendición. Le repito, creer en el Señor es la puerta de entrada a todo tipo de bendición. Como la palabra del Señor nos está diciendo bien claro, para ser bendecidos y para lograr grandes victorias es indispensable creer en el Señor. Creer que le hay. Creer que Él existe y al mismo tiempo Él está. Y usted me podrá decir, pasto entero cree en el Señor. Pero cuando la palabra del Señor aquí nos está hablando de creer, es creer diferente a como las religiones creen. Hay dos formas de creer. Creer como las religiones creen y creer como la Biblia dice. Cójala en el aire. Hay que diferenciar tal cosa
Porque en nuestra religión tradicional, desde que estábamos pequeños, yo recuerdo que de memoria, sino que ya se me ha olvidado un poquito, de memoria aprendimos que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador del universo y de todo lo que existe, y se me olvidó el resto. Entonces, creer, como la Biblia dice, es no un poco, sino muy diferente. Porque creer en Dios, dice bien claro la palabra del Señor, es conocerlo. Conoce a Jesús. Creer en Dios, creer en Jesús, implica algo muy, muy, muy fuerte, y es recibirlo. Pero cuando hablamos de recibirlo, estamos hablando de recibirlo con todo lo que Él tiene y trae. Ahí es donde yo quiero que usted note un poco la diferencia de las diferentes religiones a la Biblia. Porque hay lugares donde nosotros, por ejemplo, hemos escuchado: todos los caminos te llevan al cielo. Hay otro dicho, algo popular: tu fe te salvará, Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estamos hablando de creer, estamos hablando de conocerlo. Y cuando ya lo conocemos, decidimos si lo aceptamos con todo lo que trae. En otras palabras, conocer a Jesús es hacer su voluntad. Ya que entonces aquí, como dice la palabra del Señor, solo para el que tenga corazón sincero para Dios podrá cumplir con esta palabra que dice creer en Él. Creer como la Biblia dice. Porque es muy difícil, por no decir imposible, es muy difícil que una persona por sí sola si aguante todo lo que el Señor ha mandado que tenemos que aguantar. Ya que hay un mandamiento preciso y claro donde dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen, que amen, que abran su corazón. ¿Cuántos creen que esas aproximadamente 130,000 motos que hay en Pasto montadas por sus elegantes caballeros y lindas damas, cuántos creen que de esos 130,000 montados en moto creen en Jesús? La mayoría, y eso por no decir que todos, y tan creyentes en Dios. Ay, si usted de pronto les hace alguna cosita mientras que maneja, a ver cuántos se vienen engallada a mentarle la madre 17 veces, a insultarlo, maldecirlo y a decirle: salí si sos valiente, si sos gallito vení para acá, y si sos gallina quédate allá poniendo el huevo para tu mamá. ¿Y qué es lo que el Señor manda?
Si vas en moto y te tumban, párate y sigue porque yo te guardo. Ay, para que se pare, se monte y siga, eso es muy difícil. Por eso es que el Señor dice: al que creyere, a ver, textualmente, la Biblia, textualmente, dice, la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. Hermanos amados, para que haya una promesa tan grande y tan comprometedora desde el mismo cielo, tiene que ser que es que creer en Él no es lo más fácil. Pues creer, la misma Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero creer como dicen las Escrituras, creer en Jesucristo. Por eso, ese creer en Jesús es que es la puerta a todo tipo de bendición. Porque si estás creyendo en Jesús, grábatelo. Fue porque lo recibiste con ropita y todo, con sus condiciones, con su equipaje, con todo lo que Él trajo. No dejan nada afuera. Yo recuerdo una de las sobrinas que se fue a vivir a Estados Unidos, que el esposo viviendo allá luchó mucho por llevárselos hasta que al fin logró conseguir las visas. Y ella salió con sus 2 niñas y cuando llegó al aeropuerto, todo está legal, van para los Estados Unidos, mas el cónsul le dijo: espere un momento, aquí hay un papel que falta ser firmado para la niña menor, tiene que firmarlo el papá. Usted con la mayorcita pueden irse, pero la menorcita tiene que cumplir ese requisito, que venga el papá, firme y la lleva. Ella dijo: o nos vamos las 3 o no nos vamos. Pero vaya ya, llegue allá y el papá la va a llevar. Y ella: o nos vamos las 3 o no nos vamos. Ya lo último, bueno, ¿qué decidió? O nos vamos las 3 o no nos vamos. Y se quedaron. Así es el Señor. ¿Tú crees en mí? Sí. Como para que no seas avergonzado, como para bendecirte en todo, como para que tengas a disposición todas las bendiciones que tengo. Sí. Entonces, quita este prejuicio. No, Señor, entre usted, pero deje. No, Señor, pues que esta pequeña maña que tengo. No. Lo que pasa, Señor, es que, miren, hay cosas tan raras, hermanos. Me decía un pastor en estos días de visita, y yo charlaba con él y le decía, entonces me decía: pastor, lo que pasa es que donde yo pastoreo es muy difícil, porque le cuento, ¿sabe la mayoría de las personas por qué se han ido? Porque se convierte un familiar. ¿No le parece como raro eso? Hay una hermana que se llama Teresa de los Toros, y se fue porque se convirtió en una vaca, y la vaca era hermana de él. No, explíqueme. Sí, es que en ese pueblo la gente es muy encontrada y tienen resentimientos y tienen enojos. Entonces, por ejemplo, están trabajando y si por ejemplo, el primo que están no vamos muy lejos, me habló de una persona que se fue de la iglesia porque los hijos
se congregaron ahí. La mamá se fue porque los hijos entraron a congregarse con él y no la van con él. ¿Se imagina qué religión tan bien disfrazada de cristianismo? Y imagínese, pastor, que se fue fulano de tal, porque imagínese, yo tuve una hermana de la iglesia al frente viviendo en mi casa, al frente de la iglesia, viviendo ahí. Y alegre, sirviendo y todo eso. Y el día que un vecino se convirtió y entró a congregarse, jamás volvió a la iglesia. Y me parecía como, yo creí eso porque es el mismo pastor el que me comentó eso. ¿A qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos a eso? Gran religión disfrazada de cristianismo. Entonces el Señor, Señor, entra con todo. No, pero sí, hijo, ya entré, pero es que me está estorbando por aquí como una espinita en el costado. ¿Qué es? La cosita que tenés ahí con ese familiar, con esa. Bueno, Señor, entre, pero viva ahí así. Y el Señor, yo entro, me salgo un poquito. Y nos dice, yo entro, pero vivo cómodo ahí. Yo no voy a vivir incómodo. Y brinca el Espíritu Santo y le dice, y yo tampoco voy a vivir ahí contristado. Dígale que está a su lado, qué diferente es creer como creen las religiones a como dice la Biblia. Qué diferente es creer como las religiones creen a como dice la Biblia que tenemos que creer. Yo creo como la Biblia lo dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así me toque llorar, así me toque llorar, así me toque sufrir, así me toque aguantármelo ahí, en el nombre de Jesús, hasta que llegará el día que en la Santa Cena le comparto del pan. Es que la cuestión con Dios no es para aliviar conciencia, ya ve. La cuestión con Dios es, o es de Dios, o es de Dios. No hay lado para más nada. Por eso Él dice, el que en mí cree, todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. ¿Cómo así que no será avergonzado? Es una gran promesa que viene del cielo. O sea, jamás quedará en vergüenza, ni con Dios ni con los hombres. Te explico. ¿Cómo quedaría en vergüenza una persona con Dios? Una persona queda en vergüenza con Dios cuando Dios lo desnude en un trono, en un tribunal, y le saque todo lo corrompido y sucio que en secreto hacía y que jamás se arrepintió. Allá, aquí se pone colorado. Allá se va a poner hasta verde. Dice la palabra que la vergüenza es tan horrible que aún gritarán a las peñas que caigan sobre de ellos, a las piedras, a las rocas que caigan sobre de ellos y los esconda. En cambio, cuando dice la Biblia, el que en mí cree no será avergonzado, es que la palabra del Señor está diciendo que llegará el momento en que Jesús frente a frente al que no es avergonzado le dirá, bien buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Y el resto? ¿Cuántos creen en Jesús? Grite, amén. Grítele a Él, creo en ti, Señor. Me comprometo contigo. Voy contigo. Grítele. Creo en ti, Señor. Voy contigo por encima de toda circunstancia. Porque no camino en religiones, camino en el reino de Dios, en obediencia, creyendo en Él y caminando con Él. Eso es lo que vale la pena, en el nombre de Jesús. Por sobre toda circunstancia. ¿Qué es no ser avergonzado delante de los hombres? Te explico algo bien claro. Está el novio y la novia. ¿Qué es? Está el novio y la novia. ¿Sí? Y se van a casar. Pero resulta que antes del matrimonio
Uno de los dos es bandido, malo, malicioso. Y si esa personita se casa con ese bandolero, va a ser avergonzado o avergonzada. Entonces Jehová de los ejércitos, por causa de la defensa de ese novio o de esa novia, saca a la luz las pilatunas de la bandida o del bandido. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios dijo: por cuanto me amas y crees en mí sinceramente, te he librado de vergüenzas. Y de ahí para arriba lo que usted quiera colocarle. No seré avergonzado. Dios me sacará adelante con mi cabeza en alto, en victoria. Me podrán insultar, me podrán maldecir, me podrán decir hasta botija verde, pero en el nombre de Jesucristo sobre mi vida hay una cobertura sobrenatural que me protege de todo mal deseo de los enemigos en el nombre de Jesucristo. Eso es que el Señor dice: no será avergonzado. ¿Qué es no ser avergonzado? Por eso es que es bien calidosa la palabra ahí de el que cree. Dice, quiere decir también en otra versión bíblica, porque a mí me gusta la Reina Valera, pero en otra versión dice, inclusive aquí en esta Biblia roja, dice, la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. ¿Qué quiere decir que no será defraudado? Todo lo que esperas de Dios conforme a su voluntad, tarde que temprano lo tendrás. Vámonos entonces, por causa del tiempo, al versículo 12 y 13, donde dice la Escritura: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos nosotros que el Señor ama tanto al judío como al griego. Cuando la Biblia habla de griego o gentil, aquí por ejemplo cuando compara judío con griego o judío con gentil, se refiere a griego o a gentil, se refiere a cualquier persona sobre el mundo entero que no sea de Israel, que no sea judía. Entonces la palabra del Señor está diciendo aquí bien claro: Él ama tanto, Él ama tanto, Él ama demasiado, tanto al judío como al griego, o sea, a todos. Entonces, Él lo que está diciendo aquí es que en sí las misiones, la tarea, el evangelismo en el mundo entero palpitan en su corazón. Porque una de las cosas que el Señor ha hecho es que Él ama y siempre ha trabajado por nosotros. Ha trabajado para que todas esas grandes riquezas de las que habla esta palabra las tengamos. O sea, Él ha trabajado y sigue trabajando por todo Colombia. Él sigue trabajando por las naciones. Y una de las grandes tristezas que el Señor siente es porque sus grandes riquezas y abundancia se están desparramando, porque son demasiadas. Y ya que nosotros analizamos esto, el Señor simplemente es rico para con todos. Nos da abundantemente. Y si vamos a hablar
de riquezas de las que Él menciona allí y que ya nos ha dado. Una de las más grandes riquezas es la salvación. ¿Cuántos aquí son salvos? 17, quiero siquiera 18. ¿Cuántos aquí son salvos? Y si alguien no ha sido salvo, todo el mundo incline su rostro. Y en este mismo instante, dígale: Jesús amado, yo te suplico, Padre, que me laves de todos mis errores, de toda mi vida pecaminosa. Señor Jesucristo, acepto tu preciosa sangre que me lava de toda iniquidad. Dile: Señor Jesucristo, acepto tu nombre, tu vida en mí, porque tú eres mi único y suficiente Salvador. Lávame de toda maldad y anota en el libro de la vida mi nombre y consérvalo siempre allí. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú, Jesucristo, eres mi único y suficiente Salvador. Ya tienes la salvación. Ya, aquí tienes la salvación. Si hiciste esa oración de corazón, ya tienes la salvación para la gloria del Señor. Ya aquí tenemos la salvación. Tenemos la salvación del Dios vivo en el nombre de Jesucristo. Vamos para la eternidad con Jesús en el nombre de Jesús. Ya somos salvos, ya somos salvos. ¿Cuántos se alegran por eso? De que ya somos salvos en el nombre de Jesucristo, por el poder, la bendición y la sabiduría de Dios. Él es rico para con todos. Y cuando habla de esas riquezas, habla de su gran salvación. Dentro de ese paquete de las riquezas trae la paz. La paz es indispensable para que la esperanza perdure. Porque la esperanza significa tener que esperar lo que viene. Tenga mucha fe o tenga poca. La fe es la esperanza, está en la paz. O sea, la paz genera esperanza. Tengo la esperanza de que Dios obrará a mi favor. Por ejemplo, una palabra del Señor que habla enfático de la esperanza, no tanto de la fe, sino la esperanza. Cuando Ruth, ¿o quién fue? Esther, ¿o quién fue? La vieja aquella, la sobrina de Mardoqueo. Ya, como que usted, la sobrina de Mardoqueo, habló no tanto con fe, sino con esperanza. Porque dijo: ve y dile al pueblo, Mardoquis, vení, anda, dile al pueblo que ayunen y oren, que voy a entrar al rey. Y si ese man me mata, pues, y si vivo, pues vamos a vivir todos. Es la esperanza que tengo. No creo del todo porque no sé qué irá a hacer el Señor con todo esto, pero no sé, pero hay esperanza de que las cosas salgan bien.
De pronto puede que no tengas mucha fe, pero hay la esperanza de que por cuanto Dios te ama, va a obrar a tu favor. Lo que estás esperando va a llegar. De que la gloria de Dios va a venir. La esperanza. Y esa esperanza la da la paz. Porque sin paz no hay esperanza. Porque la paz es la que te va a ayudar a esperar tantico para no desbaratar tu matrimonio. Porque si no tienes paz, desbaratas esto porque esto ya se acabó, dirás. Pero hay esperanza de que yo con mi esposa, o que yo con mi esposo, dirá la esposa, y mis hijos vamos a ir al cielo. Hay esperanza de que Dios va a meter su mano en esto. Hay esperanza de que hay una victoria grande. Hay esperanza de que esto se va a arreglar. Si no hay paz, entonces le dice, lárgate que el repuesto ya está inflado. Allí me están esperando. Si hay paz, puedes esperar la voluntad de Dios. Si no hay paz, te endeudas, engañas, traficas, robas por falta de la plata. Si hay esperanza, una de las grandes esperanzas es que no me faltará ni techo, ni vestido, ni bocado en mi boca. Hay una esperanza grande. Porque la palabra del Señor me dijo que no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso tengo una gran esperanza de que no necesito quitarle un peso a nadie ni engañar a nadie, porque Jehová me sustenta. La paz. Es rico. ¿Cuántos dicen que eso es una gran riqueza? ¿Cuántos creen que es una gran riqueza? Aleluya. La paz de Dios. ¿Cómo te parecen las riquezas que viene con la provisión? Su provisión para cada uno. Él provee los recursos. Al que quiera enriquecerlo, enriquece y ya. Tiene respuestas sólidas. Sin tapujos, ni dobles contabilidades, ni engaños. Todo es transparente. Todo lo que tiene es de Él. En sus dineros, en sus tesoros, no hay salarios de obreros. No hay impuestos de nadie. La gloria de Jehová está por cuanto ha tenido la provisión de Dios, porque la provisión de Dios no es lo ilícito, la provisión de Dios es lo lícito en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo te parece a ti estas grandes riquezas que trae la restauración del cuerpo espiritual? ¿Cuántos aquí están enfermos? Inclina tu rostro, levanta tu mano y Padre Santo, en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad aquí se va en el nombre de Jesucristo. Cualquier enfermedad aquí desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de Dios y por la sangre del Cordero, toda enfermedad está desaparecida, anulada, toda maldición deshecha, y la vida del pueblo está en completa bendición en el nombre glorioso de Jesucristo. Y así lo profetizo, así lo he dicho, y así se cumple, por cuanto Jehová abre mi boca para bendecir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice amén. Ahora ya tú eres sano, ahora ya tienes finanzas, ahora ya tienes todo esto, riquezas de Dios. Dile que está a tu lado, tengo las riquezas, o como mínimo vienen en camino.
Ahora, ¿a quién ha enriquecido Dios? ¿A quién ha enriquecido Dios? A su pueblo. ¿A quién ha enriquecido Dios? A los que en Él creen. Los tiene aquí. La iglesia. La iglesia. Todos esos otros son inconversos, impíos, malos de todo eso. Aquí está mi iglesia. Aquí está la iglesia. A ustedes los enriquecí ya. Yo no puedo soltarles a ustedes todas las riquezas que tengo, porque los ahogo, no pueden con ellas. No es que mis riquezas son montañas grandes. No, yo a ustedes lo que les he dado para que no se ahoguen. Y entonces, ¿qué hago con este otro montón de cosas que tengo aquí? Para todo el mundo, imagínense, para todo el mundo. O se las suelto sobre ustedes. Los mato ahí mismo, no pueden con tanta cosa. Entonces esto hay que repartirlo. Ustedes tienen una tarea. ¿Le dice a quién? Dígale a la que está a su lado. A los que creemos. Entonces, dice el versículo 14 y 15. Perdón, el versículo 13. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor invocar ya es algo, si no igual, más fuerte que creer. Invocar, dice la palabra, no, la palabra no. Sí, la palabra dice en el versículo 13, ya que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire la escala de bendición que el Señor va trayendo. El que crea en Él no será avergonzado. El que lo invoque será salvo. Entonces, la palabra de invocar viene más gruesa que creer. Invocar es, dice así en el diccionario de la lengua castellana. Invocar es acogerse a una ley. Dígalo. Acogerse a una ley, costumbre o razón. ¿Se lo aprendió? ¿Qué es invocar? Acogerse a una ley, costumbre o razón. No sé si lo está digeriendo. Porque la palabra del Señor está diciendo, el que invoque mi nombre será salvo. Y tiene que ser mucho más fuerte, porque por allá hace una advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Aquí está hablando del que invoque al Señor, como el sentido profundo de la palabra lo dice. ¿Y cuál es el sentido profundo de la palabra? Invocar es acogerse a una ¿qué? A una ley, costumbre o razón. O sea, invocar a Jesús es acogerse a su palabra, a todo lo que Él se antoje, a todo el que a Él le parezca que es buena razón, así a mí no me parezca. Entonces,
La palabra del Señor nos está hablando. Aquí con respecto a invocar al Señor. Quiere decir que al invocar al Señor es porque tenemos la ley de Él, tenemos la palabra de Él. Y allí es donde el Señor le está diciendo a su iglesia: bueno, jovencitos, ustedes son mi iglesia, pero toda esa cantidad de gente no me invocan. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden contentarse y alivianar su conciencia con sus situaciones que tienen. Ahora, ¿cómo invocarán? ¿Cómo aceptarán si no han creído en mí? ¿Cómo me seguirán si no creen en mí? ¿Cómo me obedecerán? Entonces, es necesario analizar que esas gentes están diciendo: yo no soy malo, de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿qué más le hago a la gente? Pero la palabra del Señor está diciendo: el que diga que no tiene pecado, mayor pecado tiene, dice. Ahora, la gente está llena de opiniones. Por lo tanto, Dios ha dicho: hoy quiero que las multitudes escuchen mi palabra. Pero la palabra del Señor está diciendo: ¿cómo creerán? ¿Cómo me invocarán si no me creen? ¿Y cómo me creerán si no hay quien les predique? Déjeme decirle, iglesia, que yo sí tengo quien me predique. Ustedes. Y ténganlo en cuenta que yo los salvé a ustedes, no para que me calienten banca, sino para seguir extendiendo mi reino. Ustedes tienen la obligación, tienen todo lo mío, pero yo quiero lo de ustedes también. Está abierta la palabra. Y toda esa gente, entonces, ¿cómo lo van a lograr? Y de algo estoy seguro, dice el Señor, que yo sí tengo quien me predique. Yo sí tengo quien me predique. Y para eso he elegido uno de las partecitas de mi iglesia, se llaman los hechos. Y a ellos los elegí para que me prediquen por donde vayan y como vayan y donde vayan y en lo que vayan. Aleluya. Por eso, uno de los grandes privilegios que tenemos es haber sido elegidos, no solo para ser salvos, sino para salvar a otros. Le damos la gloria a Jehová de los ejércitos. Y por eso el Señor, Él nos ha dicho: ya ustedes son ricos, tienen la salvación, tienen la paz, tienen provisión, tienen todo. Ahora, ¿qué hago con lo que me queda? ¿Qué hago con las grandes riquezas? Y estas riquezas hay que repartirlas, no se pueden desparramar. Y el Espíritu Santo está urgente de ir a repartirlas, pero Él no se mueve solo, Él tiene que ir en ustedes. Hoy no es culto misionero, pero el Señor me colocó a predicar de esto, porque el Señor va a hacer grandes cosas con sus hijos, con su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret entrará y hará grandes cosas en el nombre de Jesús. ¿Para qué señaló el Señor esta iglesia? Para tener pueblo de que vaya, elegido para que vayan a salvar. Número 2, tiene un segundo propósito muy fuerte, y es de que oren. Colóquense en pie. El Señor en las misiones necesita quien ore. Y un tercer propósito es para que envíen. Enviar gente a las misiones
Ya tú lo sabes, nos demandan los recursos. Hoy no es culto misionero, solo que te estoy hablando hoy de misiones. Y para poder hacer misiones, los que envían aparentemente soy yo, o sea, Dios a través de mí, que envía a esos obreros. Pero en sí es Dios a través de todos nosotros que envía a esos obreros.